Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra segunda tutoría de repaso. Me gustaría saber si ustedes han leído los materiales. Jóvenes, ¿han leído los materiales? Me gustaría que me digan, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jocelyn. Yo he leído no mucho porque estaba un poquito atrasadita, pero sí ya leí algo. ¿Y nos podría dar un pequeño esbozo de lo que usted ha leído y de lo que ha comprendido en cuanto a la temática a abordar, por favor? Pues la verdad es poco, licenciada, lo que he leído, no es mucho. Ahorita no, lo leí hace como, quiero ver, unos 3 días. No estoy muy empapada del tema, licenciada. Ok, pero partamos de lo general. ¿Qué se le viene a la mente cuando empezamos a hablar de desarrollo físico del adolescente y las implicaciones que este proceso trae? ¿Qué se le viene a la mente? Juan Antonio, que si nos puede ayudar a Jocelyn. Veamos. Gabriela o Gloria, cualquiera de ustedes puede dar un pequeño aporte con lo que ustedes a nivel general. Partamos de las ideas básicas que ustedes tienen en cuanto a qué es el desarrollo físico del adolescente. O qué, para ustedes, ¿qué es un adolescente? Veamos. ¿Qué es un adolescente? Hola Liz, buenas noches. Buenas noches. Dígame, Bueno, Gabriela. podemos decir que un adolescente es una etapa donde se experimentan cambios, tanto físicos como mental, psicológicamente. Entonces, y los cambios físicos que muestran es que la señorita ya, o sea, el cuerpo va teniendo cambios que sí son notorios. Y de igual forma los caballeros. Y en lo psicológico, pues ya un adolescente ya piensa diferente, ya comienza como a relacionarse con el medio, con el grupo en donde se está desenvolviendo, ¿verdad? Entonces, imagínate, es una etapa de cambio. Ok, gracias, Gabriela. Muy buen aporte. Veamos, Gloria, Juan. Lo que se les venga a la mente con respecto a lo que es la adolescencia. Veamos. Adolescente, como bien lo dice la palabra, proviene de una transición que hay. El desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales y que se asumen diversas formas en diferentes entornos que nosotros tenemos, porque si nos percatamos, nosotros no actuamos igual que en casa que con una amiga. Y si, por decir algo, no solo estamos con amigas, sino que hay otras personas ahí, entonces esto cambia radicalmente cómo nosotros interactuamos con cada uno de nuestros seres queridos. Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo humano y que este pues se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Entonces estamos hablando que este periodo oscila o tiene una latencia de los 10 a los 19 años. En esta fase de crecimiento y de desarrollo viene condicionada por diferentes procesos biológicos. Cuando empezamos a hablar de procesos biológicos, nos referimos a que unas niñas y unos caballeros desarrollan antes que otros.
y de repente vemos la niña bien desarrollada, su cuerpo empieza a transformarse a muy corta edad. Vemos niñas de 9, de 10 años y aparecen señoritas de 14 o 15 años y no me van a dejar mentir ustedes que vemos unos cambios drásticos en el cuerpo de las personas. También hay que hablar de esa parte de maduración que las personas tienen. Pero ojo con esto, no quiere decir que porque mi edad cronológica es de 19 años o de 15 años, quiere decir de que yo soy una persona madura. Conocemos muchas personas que tienen más edad, 20, 25, 30 años, y actúan puros niños, tienen conductas infantiles. Cada uno de nosotros ha conocido una persona en particular que actúa como si fuera un niño. Cuando algo no le funciona, hace el berrinche y como que es un niño y quiere dejar todo tirado y dice, no, a mí sáquenme del grupo, yo ya no voy a participar, yo ya no voy a hacer esto, aquí y lo otro. ¿Sí o no nos hemos encontrado con gente así? O díganme, ustedes han tenido la dicha de no toparse con gente así. A ver, más de uno ha tenido esa oportunidad de toparse con gente de ese tipo, con ese tipo de personalidad. O han tenido la dicha de no encontrarse a nadie así. A ver, ninguno. Yo sí, Liz, ya he tenido experiencias de esas, no solo una. ¿Y cómo actúa esa persona? Descríbamela. O omitamos nombre, pero descríbeme cómo actúa una persona con Por ese tipo de ejemplo, características. a veces cuando, por ejemplo, hay un grupo de amigos, ya me ha pasado que hay un grupo de amigos y a veces solo porque no es que se le olvide a uno, sino que tal vez fue la última persona a la que se le invitó, por eso actúa enojado, se enoja y dice, no, es que yo soy al último al que invitan, soy el último al que le dicen lo que van a hacer y ya se enoja, ya no sale, cosas así, sí, ya he tenido experiencias de eso. Y dejan todo, así como dice Telly, dejan todo tirado, eh, ya no hacen las cosas. Son bien infantiles. Ok. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De una característica o un cambio cognitivo o un cambio emocional? Con base al ejemplo que nos pone Jocelyn, ¿qué estamos viendo? ¿Un cambio cognitivo o un cambio emocional? Veamos, Gabriela, ¿qué tipo de cambio estamos viendo? Hoy han venido tímidos y tímidas. Bueno, el cambio que estamos evidenciando en el ejemplo que nos pone Jocelyn tiene que ver con un cambio emocional. Muchas veces nos encontramos con personas, como ya lo había dicho, mayores a nosotros, pero tienen un tipo de conducta infantil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conducta no está definida por la edad ni el nivel de maduración que una persona puede tener. Tenemos los casos opuestos de jóvenes de 12, 15, 19 años y tienen un nivel de maduración increíble. Toman unas decisiones radicales en cuanto a su vida o en cuanto a un proyecto que están siguiendo. Entonces las metas varían, pero eso tiene que ver mucho con la parte temperamental, la parte de la personalidad que tienen cada una de las personas. Entonces empezamos a ver la notoriedad que tienen estos cambios de las personas, no solo físicos, no solo cognitivos, no solo emocionales. También hay que hablar qué es la pubertad. Es un proceso que conduce a la madurez sexual o a la fertilidad. Acá la persona tiene la capacidad para reproducirse.
Bien, vamos a hablar también de la parte de la transición del desarrollo. ¿Cómo van teniendo estos cambios? Como sabemos, primero el niño, pues chiquito, ¿verdad? Empieza un proceso, como lo describía Freud. Hablaba de la etapa sensoromotriz, hablaba de todas esas etapas por las cuales tenían que ir pasando para desarrollar cada una de las habilidades o las destrezas que en un futuro va a tener. Igualmente sucede con la parte de las señoritas. Vemos acá la etapa de la adolescencia. Cuando vemos ya las etapas muy marcadas, empezamos a hablar de un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Pues esto incluye cambios grandes tanto en el cuerpo como en la forma en la cual se desarrolla o se envuelven cada uno de los adolescentes en el mundo. La cantidad de cambios jóvenes físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta etapa pueden generar o causar expectativas y sobre todo ansiedad tanto a los niños como a las familias. Tienen que comprender que se puede esperar en las diferentes etapas, cómo promover el desarrollo saludable durante la adolescencia y los principios de la adultez. ¿Cómo yo voy a lograr que mi adolescente se vuelva responsable? Pues desde pequeños se les deben de poner actividades, no solo por ser niño, quiere decir que no va a ser oficio en la casa, o no solo por ser niña la vamos a cargar con todas las actividades de la casa. Pero ¿qué sucede en nuestra cultura machista? Muchas veces solo la señorita debe de lavar los platos, solo la señorita debe cocinar o debe atenderse a las actividades de la casa. ¿Y el caballero? ¿Cuál es el papel que asume? No puedo hablar a nivel general, pero existen familias que todavía mantienen ese patrón conductual. Al caballero hay que servirle la comida. Él no puede ni siquiera recoger el plato porque se le puede caer la mano. No puede ni siquiera lavarlos. No puede recoger su ropa, ordenar su cuarto. Siempre hay una persona X que le está realizando sus actividades. Entonces, desde ahí vamos viendo los niveles de responsabilidad que cada uno tiene. Por eso es muy importante cuando los niños sacan los juguetes, decirle, usted los sacó, usted los mete. Se le enseña al niño. Se rigen ciertos patrones, ciertas conductas que debemos de seguir para generar cambios en un niño. Igual, hablar con los niños, sentarnos, dialogar, que es parte fundamental y sobre todo muy importante en este proceso de la adolescencia. La adolescencia temprana jóvenes se da entre los 10 y los 13 años. Durante esa etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápido que las niñas. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluye el crecimiento del vello en las axilas, en la zona genital, el desarrollo de los senos en las señoritas, el aumento del tamaño de los testículos en los caballeros. Por lo general empieza 1 o 2 años antes que las niñas. Los varones pueden ser, es muy normal en los varones que empiecen algunos cambios antes. Cuando ellos empiezan entre los 8 o 9 años, empiezan a aparecer estos cambios. Sin embargo, en las señoritas es un proceso más, ¿cómo lo podemos decir? Un proceso despacio. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años. Alrededor. Eso puede ser un aproximado, pero también en nuestros tiempos vemos niñas que a los 10, 11 años pues ya están desarrollando y muchas veces tiene que ver con los tipos de comidas que tenemos. Entonces hablamos que en un promedio de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos, pues empiezan a aparecer los otros cambios. Y acá estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad, en especial si no se sabe esperar qué es normal. ¿Qué sucede cuando no le hablamos a una niña de los cambios que van a tener en su cuerpo? Con respecto a la primera eyaculación, usualmente es papá quien le dice al niño qué es una eyaculación, cuando empieza a tener las primeras erecciones. Pero ¿qué sucede? Nos cohibimos, nos da pena hablar de sexualidad, nos intimida el hecho de decirle a un niño, mira,
todo proceso que estás empezando a pasar en tu cuerpo y es normal. De repente vas a tener sueños húmedos. Uy, pero hablar de sueños húmedos es un pecado. No se diga si tocamos el tema de la masturbación. Entonces, ahí empezamos. Y miren, hay un detalle muy singular que nos lo habla Freud. Hay una de las etapas entre creo era 1 año, 2 años, y no todo niño empieza a tener curiosidad y empieza a experimentar placer al tocarse. Todo se lo llevan a la boca y no ahí están las primeras sensaciones de placer en nuestra boca, pues ahí están todas las terminaciones. Más adelante, cuando el niño empieza a explorarse, entra la curiosidad de qué es pene, de qué es vagina. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nombre le ponemos a los órganos? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Ya quitémonos la pena. ¿Qué nombre le decimos a la vulva, a la vagina o al pene? ¿Qué nombre le damos? ¿O qué nombre hemos escuchado nosotros? A ver. ¿Juan? ¿O Gloria? Gabriela o Jocelyn, ¿puede decirme qué nombres han escuchado o qué nombre usualmente le hemos dado a nosotros? En el varón, licenciada, he escuchado que le dicen pajarito, cosas así. Ajá. ¿Qué otro nombre aparte de pajarito? La palomita, el gusanito. ¿Qué otros nombres? En cuanto a las niñas, ¿qué otros nombres hemos escuchado que le dicen a la vagina? ¿Qué nombres le ponemos? Y suele aparecer cada nombre tan gracioso, como el pancito, la tortita, le decimos la cucaracha, y así sucesivamente van apareciendo cada nombre, cada ocurrencia que a la gente se le viene a la mente en cuanto a la parte íntima. Pero ¿qué sucede? Realmente estamos dando una verdadera orientación en cuanto a la parte de los cambios que se dan durante la adolescencia. Nos explican, ¿a quién le explicaron en qué momento iba a aparecer su regla? ¿A quién le explicaron? Que le dijeron de que era normal, que de repente iba a empezar a sangrar, que de repente el caballero iba a tener la primera eyaculación, sueños húmedos, se iba a despertar y iba a ver algo pegajoso en su parte. ¿A alguien se lo explicaron? O de repente creemos que es pecado que las niñas tengan sueños eróticos con caballeros. Y, ¿verdad? Pecado mortal decirlo o mencionarlo aún si en dado caso se da. No podemos hablar de eso libremente. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde queda el papel de nuestros padres para explicarnos este tipo de cambios? ¿Por qué me están creciendo los senos? ¿Por qué de repente mi cuerpo empezó a cambiar? Y empiezo a tener esa pérdida y aparece otra vez los duelos, la pérdida del cuerpo de niño o niña al cuerpo de caballero y de señorita. Entonces, vemos acá donde empieza a aparecer algo normal que genera un cambio de identidad y de género. En esta etapa, el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgéneros. Cuando no tenemos una orientación adecuada en cuanto a nuestras preferencias sexuales. De repente papá quería un niño y como quería un niño, a la niña la empieza a vestir como niño. Y de repente la niña tiene que empezar a hacer actividades con papá como si fuera un niño y lo trata como tal. En nuestra sociedad se evidencian muchos casos así. Él quería un niño y pues como no le dieron un niño, ¿qué hace? Empieza a vestir a la niña como un niño. La niña no puede usar sandalias, la niña no puede usar falditas. ¿Qué empiezan a ponerle? Pantalones, camisotas, gorras. Yo no tengo nada en contra de esa ropa. Miren, si para andar en la casa uno anda lo más holgado posible, se pone chores, se pone chancleta, se va a ir a pasear, se pone gorra, pero no deja de perder la parte femenina o la parte masculina. Pero ¿qué pasa cuando me atrapan en un cuerpo de niña, pero queriendo ser hombre?
¿Qué pasa con eso? ¿Quién me explica qué debo de hacer yo? Y entonces empiezan a aparecer los conflictos de que el niño no se siente a gusto con su cuerpo, con su forma de ser. Y empiezan a aparecer aquellas etiquetas donde, ay, soy fea, soy feo, me siento así, me siento así. Entonces empiezan a mostrar otro tipo de conductas, otro tipo de patrones. Permítame, denme un segundo, jóvenes. Entonces, jóvenes, vemos cómo aparecen estos cambios, esas transiciones que se dan cuando no se orienta adecuadamente. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas están bien o están mal. Empiezan a aparecer las fantasías o sucesos que nos inhiben o nos bloquean ante algo. En esta etapa es normal que los jóvenes se enfoquen, sobre todo su pensamiento, en ellos mismos. Mamá, o escuchamos, a ver quién ha escuchado esa frase que dice, este cipote solo en él piensa, no piensa en nadie más. En su mundo solo él vive. Aquí no existe mamá, no existen hermanos, no hay mascota. ¿Quién ha escuchado ese término? ¿O quién ha aplicado ese término? De repente, ay, que molesta a mi mamá o a mi papá, ¿verdad? Y solo queremos estar hablando con la amiga o el mejor amigo, o los mejores amigos. De repente mamá y papá se sienten desplazados, pero ¿qué pasa? Nosotros, pues, vivimos en un mundo diferente donde papá y mamá no encajan. A lo sumo puede encajar mi hermano mayor, porque tenemos una similitud en edades, pero ¿qué pasa si no tenemos las mismas edades? Mis gustos no van a ser los mismos gustos de mi hermano. Y eso puede generar ciertos conflictos en la relación o en la comunicación que nosotros podemos ir teniendo. También pues hay que recordar que en esta etapa empiezan los cambios de voz que son tan notables tanto en la niña como en el niño. ¿Qué le dicen al niño? Ya estás comiendo son popos, porque la voz le cambia y de repente se le salen gallitos, ¿verdad? Entonces les hacemos burlas. ¿Qué pasa con esto? Empezamos a afectar la parte de la autoestima. Pero eso lo vamos a desarrollar en la clase del día sábado. También hay que hablar que las señoritas empiezan los primeros cambios, la parte del ensanchamiento de las caderas, el vello corporal, los pechos empiezan a crecer de una manera bastante voluptuosa. También crece lo que es el vello en las axilas, igual en los caballeros. A algunos les sale bigote, hay barba abundante, vello corporal en casi todo su cuerpo, y también hay músculos bien desarrollados. Músculos bien desarrollados, también crece el vello en la axila y en la parte pélvica de la pubis. Tenemos que ver que también acá empieza la malicia. Vemos muy marcada la parte de la malicia, la coquetería, tanto en las niñas como en los niños. Entonces, jóvenes, vemos cómo van apareciendo estos cambios. Cuando hablamos de que en la adolescencia se da un constructo social,
La adolescencia es un constructo social y la sociedad en sí ya deja de verlos como niños y empiezan a entrar a un mundo de adultos cuando van madurando en sentido físico y hay que comenzar a trabajar. ¿Qué sucede con esta etapa? Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Quieren volar, quieren comerse el mundo entero. Y muchos prefieren dejar de estudiar y meterse a la parte laboral. ¿Por qué? Porque les gusta ya el dinero, quieren ganar su propio dinero, independizarse de papá, de mamá y no depender de ellos. Miren, yo no estoy en contra y decir, uy, eso es malo. No, al contrario, es muy bueno buscar la parte de independizarse. Pero, ¿qué sucede cuando nos arrebatamos? ¿Qué sucede cuando de repente empiezo a tener buenos amigos, entre comillas? Y empiezan a ver que me empieza a ir bien a mí, empiezo a tener dinero y empiezan las invitaciones, empiezo a salir, empiezo a tener intereses en las relaciones románticas y sexuales. Probablemente es una cuestión de identidad sexual y la exploren al máximo, lo que podría resultar en muchos casos estresante si no tienen el apoyo de los padres o de la familia. Otra forma típica de explorar la parte del sexo y la sexualidad de los adolescentes tiene que ver con la autoestimulación también llamada la masturbación, pero acá ya se da más de lleno. Ya el caballero encontró la parte del placer en la masturbación, en la eyaculación que él tiene y libera toda esa carga tensional que está teniendo. También hay que hacer énfasis que no es una acción que solo lo realizan los caballeros. Muchas señoritas, muchas mujeres realizan la masturbación. En algún momento se tocan. Y miren, esto no es nada malo, autoexplorarse es lo mejor que nosotros podemos hacer, conocer nuestra parte íntima para que no venga nadie y me venga a dar a tol con el dedo, para que no venga nadie y me empiece a decir, mira, fíjate que ahí en tu vagina tenés esto, esto y esto, y te voy a enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hacemos acciones o muchas señoritas pierden su virginidad o tienen su primera vez por curiosidad, no la tienen ni siquiera porque lo desean o porque digan, ay, mi príncipe azul, ¿verdad? Por eso voy a tener. No, hay estudios que comprueban que muchas señoritas pierden su virginidad por pura curiosidad o por la presión social que ejercen los grupos y es ahí donde caemos muchas. Cuando nos empiezan a cuentear y nos dicen, ¿verdad? Mira, no te va a pasar nada, la vamos a pasar bien. Y si a esto le sumamos la curiosidad y a esto le sumamos el hecho de la droga o el alcohol, ¿qué va a pasar en este despertar que yo voy a tener? Pero quiero actuar como adulto, yo necesito mi privacidad, yo necesito reafirmar mis límites. Yo necesito luchar por mi independencia. Y es acá donde aparecen las discusiones con los padres. Muy probablemente pasen menos tiempo con los padres y pasen más tiempo con los amigos. Y esto es un hecho que les preocupa a muchos padres y empieza a aparecer la presión de los padres o los compañeros. ¿Y qué le dicen? Tu papá te tiene bajo las naguas, tu mamá te tiene bajo las naguas. Revelate, le ibas a ver. O la típica frase, como ella ya vivió, no quiere que vos vivas. Y ese es un grave error que se comete. Y en los padres, en el afán de tratar de que sus hijos comprendan la situación, ¿qué pasa? Utilizamos todos los recursos o los métodos que tenemos para agotar, pero hay un dicho que dice que entre más nos dicen no hagas esto, ¿qué es lo primero que hacemos? No te vayas a tomar eso porque te va a hacer daño. Mira, no vayas a hacer porque te va a afectar. ¿Y qué hacemos?
allá va la muchachita, allá va el muchachito y lo hace. Y después las consecuencias para quién son. Cuando la mamá ve a la niña con un tipo y dice, no, ese tipo es un vago, ese tipo aquí, ese tipo no te conviene, ese tipo solo se quiere aprovechar de vos. Yo lo estoy diciendo de una forma más refinada, por decirlo así. Cuando sabemos que nuestros padres pues nos lo dicen con el folclor innato de nuestro país, ¿verdad? Vienen las palabrotas y nos dicen, vos te querés quedar con un vago, tenés que mejorar la raza y que no sé qué. Entonces empiezan las discusiones constantes con los padres. Pero ¿qué está haciendo el joven? Tratando de buscarse a sí mismo. Entonces muchos de los errores que cometen los padres es que quieren presionar al hijo y que el hijo o la hija haga lo que quiere. Pero ¿qué es lo que está fallando acá? La comunicación, los papeles que están jugando, los roles que cada uno juega. Como sabemos, nuestro cerebro, pues existen cuatro lóbulos que desempeñan un papel importante en la toma de decisiones complejas, el control de los impulsos, la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Y como sabemos, pues como adolescentes, eh, a medida que vamos avanzando, vamos teniendo esa capacidad de pensar en forma abstracta y tener en cuenta un panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento. Muchas veces actuamos por impulso. Les voy a poner un ejemplo. En determinadas situaciones, pues los adolescentes se encuentran pensando cosas como me está yendo bastante bien en matemáticas y tengo muchas ganas de ver esta película. No importa si no he estudiado, no estudio una noche. ¿Realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales si mi novia toma la píldora? La marihuana es legal ahora, así que puedo usarla sin ningún problema. ¿Creen que el joven está pensando de manera adecuada? A ver, ¿quién me responde? Veamos, Elmer o Vilma, que le gustaría hacer un aporte. ¿Estarán pensando de manera adecuada estos adolescentes cuando dicen, si no, no pasa nada si no me pongo condón? ¿Están siendo realmente responsables o están siendo irresponsables? A ver quién me responde. Hola, Lee. Hola, dígame, Elma. En el caso que usted dice de los jóvenes que tal vez no usan algún, como decimos nosotros, protección o anticonceptivo, yo creo que si ellos no están preparados para lo que es el poder del padre, sí lo están haciendo de una manera incorrecta, digamos, ¿verdad? Porque cuando una joven queda embarazada a una temprana edad, pues es en sí un problema para ella y incluso también para la familia, porque pues ya la vida le cambia, ¿verdad? Ya tiene una responsabilidad y como dice también el joven, ¿verdad? Pero a veces la mayor responsabilidad queda pues este caso podemos decir en la joven, ¿verdad? Porque ella es la que va a cargar con el niño o niña, en cambio el caso del hombre pues, se puede, como digamos, desligar, ¿verdad? De aquel compromiso, pero sí para este caso le afectaría bastante a lo que son los casos de las niñas. Ok, gracias, Elmer, muy buen aporte. Tiene razón en lo que nos menciona, las responsabilidades entran acá, pero en el acto sexual, en las relaciones, en la parte de intimidad, ambos tienen responsabilidad. Miren, mis niños, cuando la señorita le diga, es que mira, no me gusta que usen condón, o los caballeros dicen, no, yo con condón, a mí me da alergia, a mí me da aquí, pues que le dé el sereno, hijo. Pero usted, y se lo voy a decir así, sin gorrito no hay piñata, sin gorrito no hay fiesta. ¿Por qué? Porque
porque no solo estamos previendo un embarazo, sino que podemos prevenir cualquier infección que se nos pueda pasar. Nosotros no sabemos qué tipo de relaciones ha tenido la señorita o el caballero, o si está solo con una persona, y si esta persona resulta promiscua, ¿qué va a pasar? Si se ha acostado con otras personas y no se ha protegido, ¿qué creen que va a pasar? Me puede dar una infección, me puedo contagiar con el VIH que está a la orden del día, y así sucesivamente puede aparecer una ITS, o sea, cualquier infección se puede presentar, aunque de alguna manera, en este caso de las infecciones, las más afectadas son las mujeres, porque se puede desarrollar el papiloma humano, se puede desarrollar una inflamación inespecífica y esto puede dar paso a un cáncer. Pueden aparecer cualquier enfermedad de transmisión sexual como la sífilis. Y así, o sea, tanto los caballeros como las señoritas estamos propensos a este tipo de infecciones, a una clamidia, a un herpes, una gonorrea, las vías, la sífilis y así. Miren, les puedo mencionar un montón de ETS y ustedes se pueden quedar, ay, la licenciada no quiere que tengamos una vida activa sexual, ¿verdad? No, yo no estoy en contra de que tengan relaciones. Yo lo que estoy es orientándole que se deben de cuidar. No solo el caballero, no solo la señorita, es una responsabilidad mutua en estos cambios. Y entonces ahí es donde entran los conflictos con los padres y le dicen, ojalá vayas a salir preñada de ese hipote vago, ojalá que no sé qué. Y empiezan el bombardeo psicológico y emocional, ¿verdad? Si vos te quedas con ese vago, pues aquí ya no existís, te vas de la casa. Si llegas a salir embarazada y empiezan, más de alguna de nosotros ha escuchado estos casos o ha vivido alguna situación similar. Entonces es bastante complejo. También pues hay que hablar de la parte donde ya hay un compromiso y acá estamos hablando de la edad cronológica entre 18 a 21 años o un poco más, pero en esta etapa se considera que el adolescente pues ya complementó su desarrollo físico, alcanza lo que es una altura específica, ¿verdad? También suele tener un mayor control de sus impulsos, ya no se arrebata, ya no solo porque les silbaron o lo vieron mal, ya se le quiere ir encima a las personas, sino que ya logra controlarse. Pero ojo con esto, no quiere decir que porque llegó a los 18, a los 21 o un poco más de edad, ya es una persona madura. Como lo mencionamos al inicio, existen personas que tienen 30, 35 años y actúan como si fueran niños. Entonces, la edad cronológica no va a definir la edad de maduración que nosotros podemos tener. Así que ojo con eso, jóvenes. Entonces, si de alguna manera pues logramos controlar esos impulsos y nos dejamos de sobrepasar lo que es los riesgos y las recompensas y pues hacemos una comparación entre los adolescentes que desarrollan a temprana edad o a edad temprana. Muchas veces sopesamos y decimos, una película X, por decir, hoy van a dar un especial de Harry Potter, por decir algo. Ay, pero tengo parcial mañana. Entonces, me he hecho todas las películas de Harry Potter o mejor estudio para mi examen final. Entonces, es ahí donde se sopesa ya qué es lo que me interesa más, salir bien en mi examen o ver la película de Harry Potter. Ahora, si volvemos al ejemplo anterior de que realmente tengo que usar condón durante las relaciones sexuales si mi novia toma la píldora, o voy a reflexionar y decir, debería usar condón aunque mi novia use un método anticonceptivo, no proviene el embarazo a un 100%. Entonces estamos tomando conciencia de los actos que nosotros estamos realizando. Pero ¿qué sucede muchas veces? No somos conscientes y no asumimos responsabilidades de nuestras acciones. Como bien sabemos, una acción puede traer
consecuencias. Puedan ser estas positivas o puedan ser negativas. Cuando son positivas, enhorabuena, o sea, salimos victoriosos. Pero ¿qué pasa cuando son negativas? Debemos de asumir los retos. Bueno, yo lo hice, ahora pues debo asumir una responsabilidad. Pero ¿qué hacen muchos? Evitan la responsabilidad, le huyen. Entonces, es ahí donde vemos los cambios, donde el adolescente se convierte en adulto y tiene ahora un sentido más firme de su propia individualidad y puede identificar sus propios valores. Se centra más en el futuro y basa sus decisiones en las ilusiones y sobre todo en los ideales que éste tiene. Acá también hay que mencionar, jóvenes, las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables, se reparan más de su familia, tanto física como emocionalmente. No obstante, hay que mencionar, muchos restablecen una relación adulta con sus padres, considerando las personas de su mismo nivel a quienes pueden pedir consejo y con quienes pueden hablar de los temas serios. Y entonces vemos ya en nuestros padres una figura de autoridad, cosa que en adolescencia no lo vemos y entramos en conflicto con nuestros padres. Entonces, ¿por qué muchos adultos ven la etapa de la adolescencia, la ven como un conflicto? Les aterra cuando ya ya empiezan este proceso. Muchas personas cuando le dicen a la niña que ya desarrolló, lo ven como una crisis, lo ven como un caos, les atormenta esta situación. Entonces hay que valorar muchos aspectos, pero todo eso lo vamos a ahondar más en la clase del día sábado. También hay que mencionar, bueno, ya lo había mencionado, hay un momento de riesgo y de oportunidades. La adolescencia temprana pues está entre los 11 a los 14 años y ofrece oportunidades para el crecimiento, no solo las dimensiones físicas, sino que también la competencia cognitiva y social. Y acá sobre todo la autonomía, la autoestima y la parte de la intimidad. Miren qué bonito, venimos hablando de autoestima. Empiezo a valorarme y a tener una imagen de mí mismo. Y ya no solo es lo que dice la fulanita o el menganito, sino que incide en todo mi entorno, cómo las personas me ven como una persona seria, me ven como un amargado o me ven como un caos, yo soy un relajo andando. Entonces, ¿cómo me perciben las demás personas? Pero ojo, hay que también mencionar que la percepción muchas veces puede estar sesgada porque nos dejamos llevar por prejuicios y por estereotipos. De repente cuando vemos una persona tatuada y son tatuajes alusivos, no a pandillas, claro está, son tatuajes artísticos. Y de repente, ay, qué bonito. Y ese tatuaje, cada tatuaje en una persona tiene un significado. Mucha gente no se tatúa solo por tatuarse. Yo tengo una colega, también es psicóloga, ella se tatuó un árbol en la espalda y tiene como gaviotas. Ese árbol representa para ella sus raíces, su familia. Y cada gaviota que sale del árbol son todos sus seres queridos que han partido. Entonces todo tiene un significado, todo tiene un porqué, pero muchas veces juzgamos a una persona por su portada, por decirlo así. Podemos juzgar hasta un buen libro por la portada porque la vemos maltratada, estrujada, pero adentro, ese libro puede ser una cajita de Pandora. Igual una persona con ese tipo de características puede ser una cajita de Pandora y nos puede sorprender muchas veces. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de los estereotipos y los prejuicios. A ver, ¿hay preguntas o comentarios hasta ahorita? ¿Jóvenes? No. ¿Está todo claro hasta ahorita? Ok. Dentro del material hay cuatro preguntas, si no mal recuerdo. Una de ellas es, ¿qué es la adolescencia y qué oportunidades de riesgo implica? De alguna manera se los he venido desarrollando, pero ¿qué otros riesgos ven ustedes durante la adolescencia? ¿Quién me colabora? Veamos, Jocelyn.
Veamos. A ver. Disculpe, Lidia, estaba distraída. Repítame lo que me dijo. ¿Qué es qué riesgos implica o qué oportunidades hay en la adolescencia? ¿Qué otros riesgos hay en la adolescencia? Yo creo, Lee, que en la adolescencia no pensamos bien, entonces un riesgo que habría más que todo es en la sexualidad, porque en ese aspecto somos bien inmaduros y ¿cómo le diría? Se me ha ido un embarazo. Ese es un riesgo que tienen los adolescentes porque, como usted ya lo dijo, el tema de la sexualidad la vemos como un tabú. Entonces, yo siento que ese es el riesgo más grande que hay en la adolescencia. Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? Veamos. Aparte de los embarazos, saben que hay un error que cometen en cuanto al Ministerio de Salud, porque llegan a los centros escolares y dicen, bueno, les vamos a explicar a las niñas y a los niños cómo utilizar los métodos anticonceptivos. Uno, pues está muy bien que les expliquen que existen métodos. Mucha gente pues sale embarazada porque antes no sabía que habían métodos que se podían poner esto, que podían hacer lo uno, lo otro y lo otro. No sabía. Entonces, por un lado, pues me parece que lo hagan, pero ese proceso se queda muy corto. Miren, cuando hablamos de la parte íntima, pues como bien decimos, aún en nuestros tiempos modernos es un mito hablar de sexualidad. Uy, que a mamá le vayan a preguntar en cuanto al sexo. Se sonrojan. No vaya a ser al papá porque cuando la niña le va a preguntar, mira papá esto, no, eso es un tema de mujeres. Vieja, explicarle a ella a la cipota que ella quiere saber. Y empieza el prejuicio. ¿Y por qué quieres saber? ¿Andas con alguien? Entonces, ¿qué hacen? Van coartando la comunicación con los jóvenes. Entonces el joven ya se siente intimidado y cree y considera que es algo malo y anormal, le está preguntando sobre la sexualidad. Entonces un consejo a tiempo pues puede ayudar mucho. Miren, cuando llegan a la unidad de salud, llevan hasta la forma del pene, llevan la vagina, los hipotes se emocionan, se ponen de colores, les da pena, aparece el morbo y viene la enfermera o la técnica y les dice, bueno, esto es un condón y enseñan el condón para la mujer, enseñan el condón para la niña, para el niño, para el caballero. Usualmente conocemos los condones para los caballeros, pero son raras y contadas aquellas que han visto un condón para mujer. Son feos, por cierto, tamaño polado. Entonces, existe una gran diferencia. Me dicen, vaya, usted se va a poner el condón así y le explican cómo ponerse el condón. Ok, está bien. Muchas personas, porque no saben poner un condón, no rompen y ahí viene el embarazo no deseado. Y ahí viene el embarazo prematuro. ¿En qué momento le hablaron al joven o a la señorita de los riesgos y las consecuencias sociales que va a tener si no se cuidan? ¿Qué va a pasar si la regla ya no llegó al mes siguiente después de haber tenido relaciones? ¿Cómo van a afrontar a papá, mamá, la sociedad? ¿Cómo los van a ver los demás? ¿Y qué pasa? Cuando la cipota sale embarazada, ya viene la señora y le dice, mira, no te vayas a juntar con la hija de la fulanita porque mira la cipota, salió de cascos ligeros, salió embarazada y a saber quién es el papá. Y empiezan a señalarla y a etiquetarla. ¿En qué momento los técnicos de la unidad de salud les explicaron esas consecuencias emocionales que iban a tener? ¿Cómo iban a sobrellevar ese embarazo? No solo se trata de tener barreras como anticonceptivos. ¿Qué pasa con mi salud emocional?
¿Cómo yo me estoy sintiendo? ¿Cómo voy a experimentar esta situación? Y para colmo el cipote no se hace cargo y me deja. ¿Qué va a hacer una niña de 13, 14 años frente a un embarazo? Ah, y hay unas que son bien, bien divas. Suben en Facebook la foto con mi bendición. Son niñas jugando a ser adultos. Se coartan sus derechos y un derecho fundamental a la educación. Se privan automáticamente. Tienen que dejar la etapa de la niñez, la adolescencia, abruptamente y tienen que convertirse en un adulto, porque viene un bebé en camino. Y un bebé no es un juguete. Un bebé es una responsabilidad y no es una responsabilidad que, ay, hoy la dejo y mañana no, ¿verdad? Es una responsabilidad para toda la vida la que van a tener. Yo no tengo nada en contra de los niños, son la mayor bendición que Dios nos puede dar, pero considero que hay un tiempo prudencial para tener un hijo. Hay formas de educar, de orientar a nuestros adolescentes. Como futuros profesionales, ¿qué vamos a hacer si se nos acerca un estudiante y nos dice que ha embarazado a la cipota? O si la cipota viene y me dice, mire maestra, estoy embarazada y no sé qué hacer, no sé cómo afrontar a mi papá o a mi mamá, me van a echar de la casa, me van a pedir que lo aborte. O si el cipote sale más astuto y le dice, mira, esto no es mío, y si quieres seguir conmigo, aborta. Entonces, hay muchos riesgos, hay muchas situaciones que implica todo eso. Y entonces tenemos que tomar conciencia para afrontar ese tipo de situaciones que se nos van a dar. Y créanme que en el ámbito de la docencia se presenta. Van a encontrar estudiantes que se les van a acercar y ustedes les van a generar esa confianza, esa empatía necesaria y van a poder desarrollar ese tipo de situaciones o problemas, enfrentarlos. Hay estudiantes que le tienen más confianza a uno de docente que a los propios padres. Es una situación crítica que pasa. Y allá llega la mamá y le dice, mire maestra, regáñelo, porque él a usted le hace caso, a mí no. Y es algo que pasa, pero eso implica el rol que nosotros como docentes tenemos con ustedes. Los niveles de empatía que nosotros generamos con ustedes, que es algo muy bonito, tener la confianza, tener estudiantes de ciclos anteriores que se nos acercan y abordamos temáticas muy bonitas. No sé si hay dudas o hay comentarios para pasar a la parte final con respecto a la tarea que traemos posteriormente. No sé si hay alguna duda, algún comentario, un aporte extra que quieran hacer. ¿No lo hay? Bueno, entonces voy a avanzar a la siguiente parte. Con respecto a la guía para la realización del foro académico. Bueno, no sé si ya lograron ver esta tarea o todavía no. Esta está para el otro mes. Bueno. Sí, ya la estoy viendo. Ok, bueno, la voy a explicar. Ustedes van en la guía, les va a aparecer la información y les dice que deben leer las lecturas en plataforma correspondiente a la temática 2, que es el desarrollo físico del adolescente y sus implicaciones en el aprendizaje. 3, las diferencias individuales y el aprendizaje. Luego de ello, ustedes van a ingresar a la parte del foro ya previamente habilitada por nuestra coordinadora y van a dar respuesta a 4 preguntas. La 1, ¿cuáles son algunos problemas y riesgos comunes de salud durante la adolescencia y cómo se pueden prevenir? ¿Qué desarrollos cerebrales ocurren durante la adolescencia y cómo afectan el comportamiento del adolescente? De acuerdo a la experiencia personal y de su entorno, deberá analizar la influencia de los cambios físicos en el aprendizaje que tienen los adolescentes salvadoreños. Y la última pregunta, realizarán un análisis personal sobre la influencia de las diferencias individuales en el aprendizaje de los adolescentes salvadoreños. Entonces, acá tenemos que valorar, o sea, en cuanto a nuestro entorno. No me voy a ir para otro lugar, no. Voy a ver en cuanto a mi entorno y voy a hacer un análisis, voy a reflexionar lo que me está diciendo la teoría con la práctica, con lo que estamos viendo. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes realice su aporte respondiendo al tema del foro. Cada uno debe de responder.
Después de colocar su aporte, ustedes deberán realizar un comentario crítico o por lo menos 2 aportes a sus compañeros que ya van a tener ellos su participación. Entonces, es muy importante realizar esos 2 aportes. Debemos de realizar la parte no ser ofensivos, sino respetuosos. Para realizar este aporte, deberán dar clic en la opción de responder. Yo ya lo habilité en plataforma, ustedes lo van a poder ver. Y ahí, después de mi mensaje, aparece responder. Eso se ubica en la parte baja de la intervención, en este caso el mío, y luego de cada uno de sus compañeros. Es importante recordar que se debe ser claro y puntual sobre las intervenciones, o sea, los aportes que ustedes van a realizar hacia sus compañeros. No se permiten intervenciones que sean poco claras o ambiguas, que no demuestren una verdadera crítica del análisis realizado por cada uno de ustedes. Esta actividad está para el 16 de abril y ya saben, tenemos hora 11:55 p.m. Jóvenes, yo solo les pido que por favor empiecen a hacer sus aportes, no lo dejen para última hora, porque saben, como que muchas veces el internet, la computadora perciben los niveles de ansiedad que nosotros tenemos y empiezan a fallar. Misteriosamente la máquina se pone lenta, se va la luz, se apaga, pasa cualquier cosa. Y se los digo con propiedad porque yo también he sido estudiante. Entonces, cuando se dejan las cosas para última hora, siempre pasa algo. No sé en qué está, es el destino el que confabula, pero siempre pasa algo cuando dejamos las cosas a última hora. Así que la recomendación, jóvenes, es que pues no lo dejen para última hora. Si ustedes lo pueden trabajar, empiecen a realizarlo. Un consejo nada más. Trabájenlo en un documento Word. Por cualquier cosa, trabajalo en Word, luego lo copia, hace copy-paste y lo pega en plataforma y le da respuesta. Porque muchas veces me dicen, mire, Link, yo lo hice y se me borró. Entonces es mejor tener un respaldo y solo copiar y pegar y montar en plataforma. Y eso pues les va a favorecer. No es necesario subir un documento en PDF, no. Usted solo va a dar copy y pegue en plataforma y automáticamente ya va a estar su aporte. De ahí solo debe de esperar que sus compañeros pues realicen el siguiente aporte para usted pues empezar a replicar lo que ellos están poniendo en ese momento. También hay una rúbrica que nos va a permitir evaluar los aportes que ustedes van a tener. Entonces no me vaya a venir y me dice, mire, Licky, ¿por qué me puso esa nota? Cuando hay una rúbrica que nos menciona los criterios de evaluación, que son presentación de resolución de preguntas, relación teoría-práctica, capacidad de análisis, presentación de la participación, redacción y ortografía. Miren, con eso hay que tener mucho cuidado, los signos de puntuación, las tildes, las comas, los puntos. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y tenemos que mejorar mucho la parte de redacción. Así que jóvenes, pues con eso estaríamos finalizando la tutoría de este día. Espero que para el día sábado ustedes ya hayan leído todo el material y que puedan participar y hacer más dinámica la clase, que puedan tener interrogantes, preguntas, porque eso permite enriquecer más el conocimiento y los aportes. Y pues, como ya lo mencioné, la clase es más dinámica. No solo mi persona la que está hablando, sino que también ustedes interactúan. Y pues los requisitos son de que cuando quieran aportar, pues levantar la manita y pues se les cederá la palabra en el momento. Así que jóvenes, si no hay dudas ni hay comentarios, nos vemos el día sábado ya en nuestra tutoría. ¿Me dicen dudas o comentarios? Y si no, estaríamos llegando hasta acá. No, no hay duda. ¿Dudas ni comentarios? Bueno, entonces llegaríamos hasta aquí, jóvenes. Pasen feliz noche. A quienes van a cenar, pues feliz provecho.
Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias, jóvenes. Buenas noches a cada uno. Bendiciones.